Saludos, soy el profesor Héctor B. Oleace y es un placer saludarles y con este video queremos iniciar la producción de por lo menos un video a la semana donde estaremos abordando aspectos de la gramática castellana aplicada a los textos bíblicos, como también estaremos hablando de la gramática de la lengua o lenguas originales de la Biblia hebrea, hebreo y arameo y también estaremos hablando de aspectos de la gramática griega, del griego clásico en algunos momentos, como también del griego koiné, considerando principalmente la llamada Septuaginta o versión griega de la Biblia hebrea, así como del Nuevo Testamento griego, el llamado canon cristiano. En esta ocasión queremos hablar un poco sobre, específicamente, queremos hablar sobre los dictongos propios y lo que es la colocación de los acentos y los espíritus en los mismos. Todo esto a propósito de nuestros cursos online y virtuales de hebreo, de griego, de gramática castellana y también de lo que es griego clásico. Los diptongos propios e impropios en el griego clásico y el griego koiné. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de los diptongos propios, de la colocación de los acentos y los espíritus en los diptongos propios, pero no podemos dejar de lado, por lo menos tenemos que mencionar y tenemos que definir también los llamados diptongos impropios. Se llaman diptongos propios los que están formados por cualquier vocal que no sea larga y una iota o una ípsilon. El concepto es el mismo que en castellano. Un dictongo será entonces la combinación de dos vocales que se pronuncian juntas en una misma sílaba. Entonces, los dictongos propios estarán conformados por cualquier vocal que no sea asumida como larga, aun cuando hay algunas que pueden ser cortas o largas, pero en este concepto, asumidas como corta, más una iota o una ípsilon. En ese sentido, tenemos entonces los dictongos alfa iota, omicron iota, omicron ypsilon, alfa ypsilon, ypsilon iota, epsilon iota, epsilon ypsilon, eta ypsilon, un dictongo no muy abundante. También tenemos el dictongo omega ypsilon, que tampoco es muy frecuente. Los dictongos propios se leen y pronuncian según el valor fonético de las vocales que los conforman. Estamos hablando específicamente dentro del marco de la llamada pronunciación erasmiana. La única excepción lo constituye el dictongo omicron y, que siempre se lee y pronuncia como U, es decir, como un dígrafo o digrama. En realidad, el dictongo omicron y es el que más abunda en el griego. Es importante poder estar claro de cómo se pronuncia. Por ejemplo, tenemos el sustantivo doulos, que es siervo o esclavo. Muchos lo transliteran como, por ejemplo, D, O, U, L, O, S. Nosotros preferimos transliterarlos D, U, L o S, sencillamente dulos, porque queremos poner en contacto a las personas que no conocen el griego con la fonética de este dictongo, no tanto con su configuración desde el punto de vista de las grafías o las letras que lo conforman. Luego tenemos entonces los llamados dictongos impropios, los que están formados por una vocal larga más la iota, específicamente la iota. A diferencia de los dictongos propios que están formados o conformados por una vocal corta y una iota o una ípsilon, los dictongos impropios están conformados por una vocal larga, es decir, la llamada vocal antepuesta, la primera
de las dos que conforman el dictongo más una iota. En este sentido, entonces, hay que decir que tenemos específicamente tres dictongos impropios, que son el dictongo alfa iota, el dictongo eta iota y el dictongo omicron iota. Y como estos dictongos en realidad no se pronunciaban, se consideran que eran llamados más bien anefonetón. O sea, no se pronunciaban como los dictongos propios. Obviamente puede haber de momento una confusión entre el dictongo propio alfa iota y este dictongo eh, impropio alfa iota, pero vamos a ver que hay una diferencia clara. Los dictongos propios comenzaron a escribirse como iota suscrita en los escritos en minúsculas a finales de la Edad Media, pero como iota suscrita cuando se escribía en letras mayúsculas. Por ejemplo, tenemos que una forma básica, que sería alfa iota, en realidad aparece entonces en el Nuevo Testamento y en los escritos del griego clásico como una iota suscrita, siendo en muchos casos la marca del dativo en los sustantivos de la primera declinación con alfa pura, por ejemplo, el sustantivo eclesia, iglesia, en el nominativo, tanto como en el dativo, terminan en alfa. Sin embargo, en el nominativo no veremos una iota suscrita debajo del alfa, pero sí en el dativo. Al llegar al dativo, en la declinación del sustantivo eclesia, observaremos una iota suscrita como en cualquier otro sustantivo de la primera declinación que sea de género femenino y que tenga como desinencia una alfa pura. Luego, como iota suscrita, como iota escrita, observaremos entonces en un escrito en mayúscula, una alfa mayúscula y una alfa minúscula al lado. En realidad, aunque decimos que esta es la forma básica, no veremos como tales estos dictongos impropios en esta forma. En realidad lo veremos de dos formas, en escritos en minúscula como alfa con iota suscrita y como iota escrita una alfa mayúscula con iota, una iota pequeña al lado. El dictongo impropio eta iota va a estar conformado en realidad por una iota suscrita en los escritos minúsculos y observamos ahí, por ejemplo, debajo de la eta una iota pequeña a la izquierda y en su forma mayúscula uno verá una grafía como una H castellana, pero en realidad es una eta y al lado una iota pequeña. También, como en el caso anterior, en los sustantivos de género femenino de la primera declinación, que tienen como desinencia una alfa alargada, es decir, una eta como foné, grafé, observaremos que el nominativo y el dativo se diferencian precisamente por una iota suscrita en la desinencia con eta del dativo. También veremos esta iota suscrita en formas verbales, pero por ahora nos estamos concentrando en la flexión nominal. Luego tenemos el dictongo impropio formado por omega iota, como iota suscrita, una omega con una iota pequeña debajo, que también será una marca del dativo en sustantivos de la segunda declinación, incluso de sustantivos femeninos de la segunda declinación. Por ejemplo, logos, su forma nominativa, ¿verdad? Del caso nominativo, logos, para llegar al dativo sería logo con una iota suscrita. En el caso de un neutro de la segunda declinación como tecnon, al llegar al dativo sería tecno y tendrá también una iota suscrita. En el caso de un femenino de la segunda declinación como biblos, que es en realidad de género femenino, pero de la segunda declinación, G biblos, su forma léxica, al llegar al dativo será T biblo, y ahí observaremos en biblo, debajo de la omega, en el dativo, una iota suscrita. Y obviamente la forma
como iota escrita será una omega mayúscula con una iota pequeña. Ahora, queremos ilustrar con algunos casos de este fragmento del Nuevo Testamento griego, Juan 1, del 1 al 8, la forma en que se colocan los espíritus y los acentos en los dictongos propios, específicamente en los dictongos propios, y corregir algunas anomalías que hemos observado en la lectura del griego. Por ejemplo, aquí tenemos arge, observen encima de la eta un circunflejo, un acento circunflejo, porque estamos aquí en el caso dativo, y debajo de la eta una iota suscrita. Aquí estamos entonces frente a un dictongo impropio eta iota. Luego, la conjunción kai, que muchas personas la pronuncian muy mal porque dicen caí, porque ven que el acento está sobre la iota, pero en realidad un principio de la gramática griega es que en los dictongos, tanto los espíritus como dentro de la llamada aspiración inicial, como los acentos se colocan en la segunda vocal del dictongo. Pero no olvidemos que los dictongos es la combinación de dos vocales que se pronuncian juntas en una misma sílaba. Por lo tanto, lo correcto es el kai y no caí. Tenemos de nuevo a kai aquí, y aquí tenemos jutos, un pronombre demostrativo, y adjetivo o pronombre adjetivo demostrativo, y observen entonces que el dictongo omicron y, como esta palabra inicia con un dictongo, entonces debe llevar la aspiración inicial, y observen entonces que tiene espíritu áspero o rudo y encima el acento circunflejo. Observen que no se colocó sobre la omicron, sino sobre la y, pero se leerá jutos, jutos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la regla es que los espíritus y los acentos en los dictongos se colocan en la segunda vocal del dictongo. Luego, el otro principio a tomar en cuenta es que el dictongo omicron y siempre se pronuncia U. Por eso, aunque gráficamente está presente aquí la omicron, desde el punto de vista fonético está ausente. Recuerden que el dictongo omicron y, incluso en el griego moderno, se asume como un dígrafo o un digrama. Por otro lado, de nuevo aquí en arge tenemos el dativo de la palabra arge, y la diferencia entre arge en nominativo y arge en dativo será específicamente, además del acento, será la diferencia de la iota suscrita debajo de la eta en el dativo singular. Tenemos luego la palabra autu, pronombre personal, de la tercera persona, aquí caso genitivo, con dos formas, masculino o neutro, pero por el contexto, género masculino, masculino, neutro por aquí masculino. Y la palabra autu está formado por dos dictongos, el dictongo alfa y y el dictongo omicron y. Por eso, dado que es un dictongo, la combinación alfa y se ve el espíritu suave en la segunda vocal del dictongo, manteniendo la regla, y en el siguiente dictongo observamos un acento sobre la y y no sobre la omicron, y en ambos casos se cumple la regla de que tanto el espíritu como el acento en los dictongos siempre se han de colocar en la segunda vocal del dictongo. Finalmente, quiero terminar con dos observaciones más en este texto. Tenemos UD. Observen aquí en UD el dictongo omicron y el espíritu suave encima de la y, por regla, cumpliendo el principio con relación a dónde se colocan los espíritus y los acentos en los dictongos. Finalmente, bueno, va a usar este y luego finite. Auto, de nuevo es el mismo pronombre personal, y observen aquí el dictongo propio alfa y observen de nuevo el espíritu suave
colocado encima de la Y, que es la segunda vocal de este diptongo propio, y luego to representa un diptongo impropio. Observen entonces debajo de la omega una iota suscrita. Entonces, auto es una palabra conformada por dos diptongos, un diptongo propio, alfa y, y por eso el espíritu colocado encima de la y, y el segundo diptongo es un diptongo impropio, y por eso en forma de iota suscrita, por eso observamos debajo de la omega una iota. Finalmente, escotía y fainei. Escotía es un sustantivo de género femenino, y por eso tiene aquí en el dativo, observen una iota suscrita. El nominativo escotía y el dativo escotía, la diferencia será la iota suscrita. El nominativo escotía no tendrá iota suscrita, pero el dativo escotía tendrá la iota suscrita. Obviamente la iota suscrita no se pronuncia, pero desde el punto de vista gráfico es una, incluso morfológico, es una marca del dativo en estos casos. Fainei, tenemos aquí una palabra que no se puede leer, fainei. No es fainei, es fainei. ¿Por qué? Porque aunque vemos el acento agudo colocado encima de la iota, en realidad es un diptongo. Y hay que tener en cuenta la regla de la gramática griega que dice que el acento y el espíritu, los acentos y los espíritus se colocan siempre en la segunda vocal del diptongo, pero no olviden el concepto de que diptongo es una combinación de vocales que se pronuncian juntas en una misma sílaba. Por lo tanto, fainei es una palabra compuesta por dos diptongos propios. El diptongo alfa y iota, y es la sílaba tónica. Observen entonces el acento agudo encima de la iota, y el diptongo propio epsilon iota, fainei. De esta forma, queremos terminar insistiendo en la necesidad entonces de que, en primer lugar, estemos muy claros, estemos como personas estudiosas muy claras de lo que son los diptongos propios e impropios en la lengua griega, y por otro lado, no podemos olvidar el principio para una buena lectura del griego koiné, incluso el griego clásico, donde es que se colocan los diptongos, en los diptongos, los espíritus y los acentos. ¿Y por qué? Para leer bien el griego, no podemos ignorar que aunque gráficamente observemos los acentos, especialmente los acentos, en la segunda vocal del diptongo, lo correcto es no perder de vista la realidad de que por regla el acento se va a colocar en la segunda vocal del diptongo. Por eso lo correcto es kai y no kai. Gráficamente el acento está sobre la iota, pero desde el punto de vista fonético hay que leerlo kai porque es un diptongo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.